ahora con ustedes el pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo. Pero qué bueno que estamos aquí nuevamente para adorar a nuestro Dios, dándole gracias por su bondad, porque Dios es bueno, mi amado. Dios es bueno. Cuando Dios interrumpe nuestros planes, repítalo conmigo: cuando Dios interrumpe nuestros planes, cuando Dios interrumpe los planes. Y quiero que busque el capítulo 12 de Lucas. Lucas 12, del 13 al 31. Cuando lo tenga, diga amén. Y saludamos a la gente que nos está viendo por las redes sociales. Somos la Iglesia Evangélica Unida de Cagua. Nuestra iglesia, una gran familia, y es una bendición poder conectarnos siempre en las redes sociales para adorar a nuestro Dios. Amén. Lucas 12, del 13 al 21, dice así: uno de los que estaban allí le dijo a Jesús: Maestro, ordénale a mi hermano que me dé la parte de la herencia que me dejó nuestro padre. Jesús le respondió: a mí no me corresponde resolver el pleito entre tú, hermano, y tú. Luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo: no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueño de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Y enseguida Jesús les puso este ejemplo: las tierras de un hombre muy rico habían dado una gran cosecha. Era tanto lo que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos. Pero después de pensarlo dijo: ya sé lo que haré. Destruiré mis viejos graneros y mandaré a construir unos muchos más grandes. Allí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. Después me diré: ya tienes suficiente para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas. Pero Dios le dijo: qué tonto eres. Esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo esto que has guardado. Así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos. Se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. Señor, en esta mañana te doy gracias por tu presencia y por tu palabra. Que tú hables a nuestro corazón en esta mañana y que salgamos transformados por tu presencia. Padre, tu presencia es viva, es palabra viva. Tu palabra nos transforma. Tu palabra nos convoca y nos apela, Señor, a ser transformados, Señor. Y que hoy esta palabra sea de transformación, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, ya conmigo, amén. Amén y amén. Cuando Dios interrumpe los planes, y el tema me trae a mi memoria mi juventud. ¿Cuántos aquí en su momento de juventud se trazaron planes? Planes de aquí a 5 años, cómo se veía y todo eso, y cómo uno se deslumbraba a ver. Yo recuerdo cuando yo cumplí 25 años, eso fue hace ya casi 25 años atrás. Y recuerdo que caí una crisis emocional porque yo me veía ya a los 25 con familia, con hijos. Loco que estaba, porque imagínense. y pude entender en mi transcurso de mi juventud que Dios interrumpió mis planes. Y nosotros vivimos en un país donde el costo de vida se eleva cada día, donde cientos o miles de personas migran buscando una vida mejor en otros países o en Estados Unidos, y donde otros viven acumulando y planificando y soñando con una seguridad financiera que nunca llega, porque cada vez que uno piensa que va a ahorrar es cuando más aumentan las cosas. Y en medio de eso
esta parábola de Jesús, la parábola del rico insensato, nos recuerda y se vuelve más actual hoy en día más que nunca. Porque ¿qué sucede cuando Dios interrumpe nuestros planes? ¿Qué sucede cuando Dios interrumpe nuestros planes? La pregunta que nos tenemos que hacer cuando leemos el texto bíblico: ¿y qué cuando Dios interrumpe nuestros planes? Porque, como dije, el costo de vida en Puerto Rico, las compras, ir a un restaurante ya no es tan cómodo como antes. Antes yo gastaba 30 y pico, 40 pesos, ahora gasto 90, casi 100. Los planes médicos siguen en aumento, los colegios siguen aumentando, las personas siguen emigrando, buscando seguridad económica. Vivimos en una cultura donde se idolatra la estabilidad material, donde la gente ve en las redes sociales que lo que promovemos es el dinero, las posesiones económicas. Y esta parábola de Jesús responde a dónde está puesta nuestra confianza como cristianos y como seres humanos. ¿Dónde hemos puesto y depositado nuestra confianza? Y en el verso 13 y 15, Jesús habla y dice: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y cuando uno lee el texto y no lee el antes del texto, uno dice: Jesús se está dando y su mensaje es un poco fuerte. Pero Jesús ya viene aconsejando a sus discípulos y a los seguidores. Y el primer consejo que habla Jesús en el verso 1 del capítulo 12, en los primeros versos, era en contra de los religiosos. Los religiosos tenían un nicho, y el problema religioso es que te dicen una cosa que parecía ser verdad, pero ellos hacían otra. Y eso en la conducta del ser humano es así. Cuando tú más atacas el pecado de alguien, es porque algo tú también estás ocultando. Y lo reflejas de esa manera, atacando a los que hacen supuestamente y cometen una vida de pecado. Y Jesús dice: cuídense de los que religiosos, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. El segundo consejo que Jesús está dando en el capítulo 12, en los versos primeros, tiene que ver con la confianza en Dios. Y Jesús afirma que Dios conoce lo más íntimo. Y Él afirma, dice: conoce cuántos cabellos tú tienes en tu cabeza. Lo más íntimo. Que no hay nada que se pueda esconder de Jesús, de Dios. No hay nada que se pueda esconder de lo que Dios conoce de ti. Conoce lo más íntimo, hasta los cabellos que tienes en tu cabeza. Y les insta a no tener miedo, porque Dios cuida de los suyos. El tercer consejo, y antes de llegar al verso 13, eso es el asunto de hablar con Jesús. Era una tarea difícil, porque el hablar de Jesús en aquel contexto conllevaría ataques, conllevaría juicio. Y la importancia de ser guiado por el Espíritu Santo de Dios en el momento de hablar de Jesús. Y de cuidar de la ansiedad, de la preocupación. Esos consejos Jesús está dándole a sus discípulos y a los seguidores. Y entonces llegamos al verso 13. Y es como si, yo cuando leo el texto, es como si Jesús no estuviera hablando con nadie allí. Porque este Señor, a pesar de los consejos, este hombre se atreve a hablar y es como dice en mi barrio: metió las patas tajón. Porque él tiene un problema, y su problema, cuando uno lee, dice: conta, pero es que es un problema que eso lo vemos hoy en día. Se muere un papá y una mamá, la herencia le corresponde ¿a quién? A todos. Y este hombre le está diciendo a Jesús: Jesús, yo quiero que tú hables con mi hermano, porque él tiene el 100% de la herencia y yo quiero mi parte. Para usted no es algo normal. Yo pienso que sí. Pero los que conocen la realidad de esos issues de financiero y de herencia, saben que son unos líos bien serios, donde ahí está realmente el corazón del ser humano.
Cuando toca la gerencia, ahí empiezan las verdaderas disputas, las verdaderas problemas, las verdaderas rencillas con los hermanos contra hermanos, porque quieren la totalidad del dinero. Y Jesús no está viendo solamente la pregunta, Jesús está viendo el deseo realmente del corazón de este hombre. Este hombre no está simplemente pidiendo una justicia patrimonial de su dinero. Jesús está viendo un egoísmo disfrazado de derecho. Jesús está viendo que en su corazón lo que hay es un problema de avaricia, un problema de egoísmo financiero. Y naturalmente él está pidiendo lo que él espera, pero Jesús sabía lo que había en el corazón. Los pleitos, mis amados familiares, son bien complicados. Las luchas por las herencias, por pertenencias, por quién cuidó más, quién tuvo más tiempo. Todo eso yo lo he vivido en mis 49 años, lo he visto constantemente. No porque yo tuve más tiempo cuidando, yo me merezco más dinero que él. No, porque yo, y todo se basa en el yo. Y no es lo justo. Hoy en Puerto Rico vemos cómo se venden propiedades. Cómo se venden propiedades a inversionistas extranjeros y mientras muchos locales son desplazados. Sin cobrarle un incentivo que le cobran a los puertorriqueños, a los americanos no le cobran ese incentivo. La codicia no solo está en las élites, también puede estar en el corazón de cualquiera que olvida a su prójimo, mi amado. El problema no era la herencia, el problema era un corazón codicioso. Y Jesús responde con una advertencia, no con una solución legal. Porque este hombre esperaba que Jesús le resolviera su problema, pero Jesús le está hablando con una advertencia. Jesús va más allá de la economía, confronta un sistema que olvida la solidaridad del reino de Dios. Yo pienso que si fuera en este tiempo, Puerto Rico, hablando de nuestro gobierno, está vendiendo al mejor postor. Y nos estamos volviendo fríos, competitivos y egoístas, pensando solamente en nosotros. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿en qué estamos enfocados? ¿Estamos más enfocados en lo que nos pertenece o en lo que compartimos? ¿Estoy más enfocado en mí, en yo, o en el reino de Dios, que es compartir, que es justicia? Porque eso es lo que está hablando Jesús aquí. En el verso 16 y 20 dice: y diré mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y este es el peligro en la parábola de planificar sin Dios. Porque este hombre, en la parábola del rico, Jesús dice que este hombre tenía tanto que dijo: ahora no tengo dónde guardar lo que he sembrado. Pero ya sé lo que voy a hacer. Voy a pensar en mí. No pensó en dar. No como ustedes. A mí me encanta esta iglesia, porque esta iglesia, cada vez que alguien siembra y ahí tú ves los guineitos, los plátanos, las papayas, ahí encima del zafacón. Y eso es gratis para el que quiera venir, que coja ahí. Pero esta palabra nos muestra el corazón realmente del ser humano, que dice: tengo mucho, pues voy a construir algo más grande para mí, para mis posesiones, para mi persona, para mí, para mi egoísmo, para llenarme de orgullo. Sin embargo, cuando uno mira el reino de Dios, es contrario. Si yo tengo de más, yo voy a compartir para que no tenga, también tenga. Y ese es el reino de Dios, que no es egoísta, que es compartido, que es comunitario. ¿Cuántos dicen amén por eso? Raymond Brown, que es uno de mis teólogos favoritos, interpreta esta parábola como una advertencia escatológica y dice que el necio representa a quien vive como si Dios no existiera. Mira qué cosa. Acumulando en vez de compartir, planificando como si su alma no tuviera dueño. Y uno mira el texto y la advertencia de Jesús es cambiando, irrumpiendo los planes de este hombre que vino con una pregunta.
Y muchos de nosotros vivimos con unos planes basados en nuestro yo. Yo quisiera, yo quiero esto. Yo tengo 48, cumplo 49 ahora. Y yo recuerdo en mi juventud tener tanto. Mi primer plan era estudiar mi bachillerato como maestro de educación física. Esa era mi primera profesión. Yo salí del colegio de cuarto año y dije, quiero ser maestro de educación física. Y ahí en ese proceso pasé muchas desilusiones en la universidad y me salí. Ahí recibo mi llamado. Ahí fue cuando Dios interrumpe mis planes y me llama a predicar. Y digo, pues yo quiero estudiar esto, pero quiero irme para Estados Unidos, quiero irme al Army, porque estaba con una desilusión. Y yo recuerdo que en Villa Prades, en un círculo de oración, yo pongo ese plan en las manos del Señor. Yo quiero irme para Estados Unidos. Y la que estaba al lado mío dice, pues yo voy a orar para que Carlos no acepte, para que Dios le cambie los planes a Carlos y que Carlos acepte el llamado que tiene para él. Y a mí me molestó mucho su petición, porque yo quería irme para Estados Unidos. Y recuerdo que la manera más fácil era irme para el Army. Yo no sé si yo contaba eso aquí, pero yo dije, me voy para el Army. Y un día llamé a un amigo mío que se llama Eric Brumman. Eric Brumman está en Estados Unidos viviendo. Y le digo, Eric, acompáñame a coger el examen del Army. El ASVAB, ¿qué se llama? El ASVAB. El examen del Army. Y le digo, acompáñame que voy a coger ese examen, a ver si lo paso, me quiero ir para Estados Unidos. Y fui allí con Eric, y Eric me dijo, oye, ya que estoy aquí, yo también lo voy a coger. Y nos fuimos allí, y eso era llenando bolitas y bolitas en inglés. Y yo, yes, no, yes, no, yes, no, yes, no. What's your name? Yes, no, yes, no. Y recuerdo que me fui para mi casa, llevé a Eric a su casa. Allá pasa la semana, pasan 2 semanas. Y yo digo, oye, no me llaman del Army, que yo quiero irme para Estados Unidos. Y Eric me llama un día, me dice, oye, Carlos, me llamaron del Army, yo no sé, para hacer examen, a ver si voy a ir a entrar. Yo dije que no iba a entrar. Y yo, oye, pero ¿por qué a ti te llamaron y a mí no me han llamado? Cuando yo llamo, yo no pasé ni para picar papas. Yo no pasé el examen ni para picar papas. Y entonces eso me molestó, porque yo decía, pero es que yo quiero irme para Estados Unidos, mis planes son estos, quiero irme a estudiar, quiero hacer esto en Estados Unidos. Pero Dios interrumpe mis planes para algo mejor. Yo no lo comprendía. Y eso pasa cuando uno entiende que están los planes que tú te puedes trazar, pero están los planes que Dios tiene para tu vida. Y los planes que Dios tiene para ti y para mí son para beneficio de otros. Jamás yo pensé ser pastor, jamás yo pensé estar predicando la palabra del Señor. Pero cuando Dios interrumpe mis planes, yo no puedo pensar en mí solamente. Yo tengo que pensar en la gente que será bendecida, edificada por lo que Dios está haciendo en tu vida. Y nosotros tenemos que ver cuál es la tendencia de esta sociedad hoy en día. La tendencia actual en Puerto Rico es que muchos invierten en criptomonedas, Airbnb, propiedades. Y no está mal uno pensar en su finanza. Pero ¿dónde queda el reino de Dios en todo esto? ¿Dónde queda la generosidad, la comunidad, la dependencia de Dios? El hombre planifica sin incluir a Dios en sus planes. Y dice, mis graneros, mis frutos, mi alma. Y eso es lo que pensamos nosotros, en mi vida, en mí y en mí. Y dice el texto, y Raymond Brown dice que el necio vive como si Dios no existiera. Y cuando tú vives pensando en ti, es como si Dios no existiera en tus planes. Es como si Dios no existiera en lo que tú quisieras hacer. ¿Dónde queda la comunidad, el servicio, la generosidad? Muchos viven para el mañana tranquilo, pero no piensan en la eternidad que puede comenzar esta misma noche. Y dice el verso 21, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Ser rico para con Dios es tener una vida espiritualmente nutrida,
comprometida con el reino de Dios. No se trata de negar lo material, porque es una realidad que vivimos social, sino de someterlo a los valores de lo eterno. Y el texto apunta a una ética del reino. Y esta ética del reino es una vida con propósito, no con posesiones. Es una vida con sentido, con propósito, con dirección. Cuando usted y yo ponemos nuestra familia, nuestra finanza, nuestra mente, nuestra vida en las manos de Dios, esto nos da propósito, nos da sentido. Y le pregunto yo, y una pregunta que no me hay que responder, pero ¿cuánto tiempo dedicamos a lo eterno frente a lo urgente? Vivimos como si la eternidad no importara. Y si esta noche es la pregunta que hace, ¿verdad? Y en la parábola, necio, esta noche viene a pedir tu alma. Y esto no es una amenaza, es una invitación a evaluar las prioridades. No es una amenaza lo que está haciendo Jesús. Es que reflexiones en qué nosotros estamos poniendo nuestras prioridades. Porque la verdadera riqueza es la que se acumula en el cielo. Ser rico para con Dios es tener una vida espiritualmente fructífera. Y yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y vuelvo y digo, lo que se proyecta, hay un muchacho que se llama Elías Valentín, es uno de los influencers que hoy en día puertorriqueño que está hablando, y eso habla tanto disparate. Y todo lo que habla es del éxito que tú puedas alcanzar, de cómo alcanzar el éxito, es la verdadera libertad financiera. Y tú lo ves hablando en carros carísimos, en una casa carísima, pero que todo eso que él proyecta no es de él. Casa con piscina y todo es alquilado. Yo ahora que estoy disfrutando el éxito, porque de hecho, mira donde estoy viviendo ahora mismo, pero no es de él. Pero eso es lo que vende y es lo que la gente quiere tener. Y como es lo que la gente quiere tener, él sabe que si él proyecta eso, cuando él venda la clase, el curso de cómo alcanzar eso, pues la gente va a ir, porque la gente quiere tener una mansión, la gente quiere tener una piscina, la gente quiere tener posiciones, la gente quiere. En estos días, hablando de nuestra realidad social, en estos días, ustedes que estamos viviendo la residencia esa de Bad Bunny, y la iglesia ahí juzgando y cayendo de chincha al pobre Bad Bunny. Hay una influencer llamada Paula Nicole. Paula Nicole, yo quería traer los videos para que lo vieran, pero yo invito a que la vean. Ella es hija de un pastor, tiene 24 años. Ella imprimió muchos stickers con barcode. El sticker era el sapito o la rana que usa Bad Bunny, pero en el barcode, cuando la gente escaneaba, tenía un mensaje de Dios. Conozco tu necesidad, pero tengo unos planes para ti. Y cada vez que ella entrevistaba a uno de los jóvenes que estaban en el concierto, porque ella fue al concierto en las afueras del Choliseo, y allí comenzó a preguntarle a los jóvenes, ¿y cuál es tu ansiedad? ¿Qué te produce ansiedad? Y la ansiedad de los jóvenes era el no tener una propiedad, el no saber su futuro, el no saber el examen que cogieron, que no sabe cómo pasó, que perdieron en el deporte. Esa es la ansiedad de la gente hoy en día. El futuro, la gente quiere saber su futuro, la gente quiere saber cómo va a parar su futuro, su destino. Y van allí a perrear al Coliseo porque quieren distraer su mente, porque no saben cómo distraer su mente. Y no saben cómo hacerlo. Pero los planes de Dios, cuando le permitimos a Dios que interrumpa nuestros planes cambian y se convierte ya no en una ansiedad de saber de mi futuro, porque cuando conocemos a Dios, que Dios está en nuestra vida, que es nuestra prioridad y que el reino de Dios es así, nuestro futuro se convierte en una esperanza, en algo verdaderamente esperanzador que nos tiene que dar tranquilidad y paz, porque sabemos que Dios está en medio nuestro. ¿Cuántos dicen amén por eso? El rico acumula bienes, eso le da ansiedad. Oiga, yo conozco mucha gente, yo no sé si usted conoce gente así,
que acumula en su casa. No, porque que las cosas están ¿qué? Están malas. Hay que acumular, ahí tú lo ves con salchicha, con latas de cosas en la casa, porque algo malo viene para este mundo. Yo conozco amistades de mi edad que han comprado casas en la montaña y están acumulando cosas en la casa porque la cosa está mala. En estos días unas amistades compraron una propiedad en Guayama, en ¿cómo se llama? Carite. Yo fui a ver, es algo hermoso. Y el esposo de la amiga mía me está comentando del dueño que compró primero eso, que se lo vendió. Para que usted vea, él me dice, no, es que el dueño que compró esto y que hizo todo esto, lo hizo porque él pensaba que el mundo se iba a acabar y que las cosas iban a estar mal. Y él, si las cosas estaban tan mal, él quería sobrevivir ahí, en ese lugar, en esa montaña. Y compró, gastó dinero, compró cosas, todo era solar, con plantas y todo. ¿Sabes qué? Se enfermó, envejeció, tuvo que vender la propiedad y ahora vive, no en la montaña, vive en su casa con sus hijos. Pero la ansiedad de saber del futuro lo llevara a gastar dinero para él, con un chorro de cosas de allí que tú dices, pero ¿cómo diantre este señor hizo? Una cosa hermosa, pero gastó su dinero en eso, en propiedades, pensando en su futuro, porque la ansiedad por el futuro nos lleva a eso, a acumular. Y nosotros no podemos vivir con esa ansiedad por el dinero, por la estabilidad y el control. La acumulación excesiva puede ser un mecanismo de defensa frente al miedo a la pérdida, el fracaso, el abandono. Pero nosotros, los hijos de Dios, confiamos en Dios y sabemos que nuestra esperanza está en Dios y que Dios es el Dios que obra, que hace maravillas. Se lo digo yo que en el 2015 mi hija estaba bebecita. Mi hija tenía apenas 1 año y medio y mi esposa se quedó sin trabajo. Estuvimos casi 1 año sin trabajar, mi esposa sin trabajar, solamente de mi sueldo como pastor, imagínense. Pagando un apartamento, las deudas, y eso provocó que nuestra esperanza fuera puesta más en Dios que en nuestros planes. Y ahí Dios se encargó de proveer constantemente comida para mi hija, para nosotros. Nunca faltó nada en la mesa. Nosotros, iglesia, tenemos que aprender a confiar en Dios. Este texto no solo confronta desde lo teológico, sino también expone heridas emocionales, ansiedades modernas y estructuras sociales dañadas. La respuesta de Jesús no es simplemente algo que es moralista, sino también que es sanadora. Nos invita a reordenar el corazón, las prioridades y a vivir con un propósito eterno en comunidad. Yo termino preguntando en esta mañana, ¿qué estamos construyendo nosotros? ¿Graneros o estamos construyendo relaciones? ¿Vivimos como si fuera dueño de nuestro tiempo? ¿O le permitimos a Dios que controle y que sea el dueño de nuestro tiempo? ¿Estamos listos si Dios interrumpe nuestros planes? Hay un verso bíblico que me gusta mucho. Mateo 6, 33 al 34 dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como su único rey, que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. En la Reina Valera dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Y si usted lee ese texto de Mateo, está hablando de la ansiedad, de la preocupación, del querer, de mañana qué voy a tener. ¿Y qué tal si le permitimos a Dios que interrumpa nuestros planes y que nosotros podamos depositar nuestros planes en la mano del Señor?
Yo no he descubierto algo mayor o mejor que lo que estoy haciendo. Yo pude haber hecho muchas cosas en mi juventud y decidí aceptar el llamado cuando Dios interrumpió mi vida. Estuve 12 años en una congregación, tranquilo, feliz. Allá tenía mi propiedad, pero Dios interrumpe mis planes y me vine para acá. Y aquí descubrí una nueva felicidad del ministerio, con gente hermosa. Y he descubierto que la voluntad de Dios, cuando la ponemos y le permitimos a Dios interrumpir nuestros planes, siempre, como dice Romanos 12, es agradable y es perfecta. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta hora. Esto fue Transformando Nuestro Pueblo con el pastor Carlos Armando.